Bueno, buen día a todos. Muchas gracias al club por la invitación. Gracias por prestarme la corbata. ¿Me la puedo llevar o la tengo que volver? Muy bien. Bueno, tengo pocos minutos y muchas cosas por decir, así que voy a hablar en 1.5, ahora viste como el WhatsApp. A ver, ¿por dónde empezamos? Quiero hablar un poco de... No, antes del domingo. Quiero hablar un poco más del bosque antes de hablar del domingo, por lo menos para poder transmitir el contexto, el marco en el que yo interpreto lo que está pasando. Y me tengo que remontar, y voy a intentar de ser breve, a el 2023, ¿no? Donde explotó en la Argentina el tercer ciclo de la democracia. No explotó por una crisis económica como explotó el primero y el segundo, como explotó en los 80s en una hiper que en realidad terminó en el 91 y como explotó en los 90 que en realidad terminó en el 2001, pero sí explotó el tercer ciclo de 20 años de kirchnerismo barra macrismo en una profunda crisis de representación, ¿no? Donde la gente mostró su bronca, desencanto, enojo, no solo con el sistema político, sino con todos los liderazgos, todas las instituciones, los niveles de confianza hacia las empresas, los medios, la política, el Congreso, los partidos políticos, los dirigentes, eran similares a los que veíamos en el 2001, ¿no? O sea, 20 años después, 22 años después, Argentina volvía casi a esos mismos lugares y eso se terminó expresando en que un outsider absoluto, sin experiencia, sin equipo, sin nada, llegara a la presidencia. Entonces, lo primero que quiero remarcar es esta idea de, para mí acá no hay una continuidad, que hay un quiebre, y ese quiebre marca la lógica política, social y económica que imperó durante 20 años en la Argentina. Como consecuencia de ese quiebre, lo que empezamos a ver después, en el 2024, es la desarticulación de los partidos políticos que dominaron durante 20 años la Argentina. Rápidamente Juntos por el Cambio desapareció, los partidos al interior de Juntos por el Cambio en crisis absoluta, la debilidad del peronismo que se viene acumulando. El peronismo hoy gobierna 7 provincias, hace 2 años atrás gobernaba 14, hace 6 años atrás gobernaba 20. El peronismo no controla el Senado por primera vez en, tal vez, la historia. Hay un retroceso también del peronismo como partido histórico, ya lo sufrió el radicalismo antes, Juntos por el Cambio no existe más, pero además de eso, lo que pasó del 2024 hacia acá fue la casi pérdida total de influencia y de los dos principales líderes que dominaron la Argentina durante 20 años, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, que terminó muy claramente representado hace unos meses atrás, cuando en el lapso de unas pocas semanas Macri sacó en su propio territorio 15% de los votos de un padrón que solo fue a votar el 50%, y Cristina Kirchner terminó sentenciada y imposibilitada de presentarse como candidata por el resto de su vida. A eso se le suma ya los desafíos crecientes que el kirchnerismo, que Cristina Kirchner venía recibiendo de sectores del propio kirchnerismo, no ya del peronismo, con Kicillof, etcétera, etcétera, que terminaron de expresarse el domingo pasado. Pero ¿qué quiero decir con esto y a dónde voy? Que parte de lo que se produjo como consecuencia de ese terremoto electoral y político y social del 23 es que cambió la regla de juego, cambió la discusión económica, cambió la discusión social y cambió la política, donde, insisto, los partidos y los liderazgos que dominaron 20 años claramente empezaron a implosionar como dos torres que se iban cayendo. ¿Y qué es lo que empezó a surgir más allá del liderazgo creciente de Milei, la construcción de una pequeña casita llamada La Libertad Avanza a cargo de Karina Milei, que generó gran parte de los problemas que vamos a hablar hoy? Pero lo que para mí se empezó a acelerar aún más y que para mí explica en gran medida toda la lógica política de este año y medio, 2 años de Milei, es
la creciente autonomía e importancia de los gobernadores, la creciente atomización y fragmentación del sistema político argentino. Ya las políticas no se discuten entre un presidente y algún líder nacional o dos de la oposición, se discuten entre un presidente y una fragmentación fenomenal de distintos actores, la mayoría de ellos gobernadores. No es un proceso de estos 2 años, es un proceso que viene acumulándose. En el 2023, cuando explota todo y gana Milei, también explotan las provincias y hay un recambio de gobernadores como hace tiempo que no vimos. Y sumen una cantidad de nuevos gobernadores desde Santa Cruz, que se acaba el kirchnerismo después de 30 años, a Chaco, a Chubut, a San Juan, a San Luis, Entre Ríos, y puedo seguir nombrando. Y además, la lógica que empieza a imperar en las provincias, que de vuelta viene hace tiempo, pero se viene acelerando, es la lógica de élites locales. Voy a hacer lío con esto, voy a dejar el vaso acá porque muevo las manos y lo voy a terminar tirando todo. Élites locales que se apropian o gobiernan o controlan sus provincias con una lógica local, diciendo el modelo neuquino. No somos ni radicales, ni peronistas, ni del PRO, somos neuquinos que venimos a defender los intereses con quien esté en la Casa Rosada. Ese modelo neuquino que todos se acuerdan, los mapas de las provincias de los 80, que eran rojas, azules y una gris, después pasaron a ser rojas, azules, algunas amarillas y 3 grises. Hoy la mitad por lo menos son grises. La lógica de fuerzas élites provinciales gobernando las provincias, desalineadas de la lógica nacional, está en casi todos lados. Y de hecho ya los partidos de las provincias no se llaman más radicalismo o partido justicialista. Se llaman, yo trabajé mucho en la campaña de Corrientes, después si hay tiempo les cuento algunas cosas porque para mí está muy vinculado a toda la lógica de lo que pasó. En Corrientes, a que acaba de haber elecciones, uno era Vamos Corrientes, Encuentro por Corrientes era el de Colombi, Limpiemos Corrientes era el otro, Viva Corrientes, en Mendoza está la Unión Mendocina, Córdoba, todo es así. A eso, si quieren, se le suma la creciente, lo que decía recién, la creciente autonomía política de los gobernadores. Los gobernadores ya no responden, o no tienen, no es responder, pero no tienen restricciones o limitaciones que le pueda imponer la política nacional. El presidente del Partido Radical le puede decir a los gobernadores radicales qué hacer o qué no hacer. Macri le puede decir a Frigerio, a Nacho Torres, ni a su primo en Capital le puede decir mucho qué hacer. Entonces, eso lo que fue dando es un mapa cada vez más atomizado, más fragmentado. Si quieren, a eso se le suman las provincias RIG, que empiezan a tener autonomía económica, provincias que antes nunca la tuvieron. A eso se le suma el cambio de lógica de la boleta que introduce la boleta única, en donde lo más importante para mí no es que cambiamos de boletitas, que se terminó el curro de algunos que imprimían boletas, lo más importante es que se desacoplaron las elecciones nacionales de las provinciales y ya lo nacional no empuja y tira más a lo local y ya no se permite que las elecciones locales estén juntas con las nacionales y si se hacen el mismo día tienen que ir con urnas distintas y con sobres distintos. Todo eso lo que quiero decir para concluir es empieza a haber mucho más rol y mucho más juego de los gobernadores en un Congreso atomizado, fragmentado, donde nadie tiene mayoría. Ese juego, para mí, es lo que le permitió a Milei, en gran medida, transitar con un buen nivel de tranquilidad, gobernabilidad, el primer año y medio. Porque ahí hubo un acuerdo y una construcción de acuerdos políticos en donde los gobernadores, o una gran cantidad de gobernadores y otros actores políticos, colaboraron en que las cosas avanzaran, o no bloquearon, o no bajaron medidas, o no bajaron decretos, o no bajaron leyes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa dinámica, para mí, se quiebra este año, y ahí es donde me parece que el gobierno comete el principal error. En parte, por ahí fue un error por soberbia, o en parte fue un error de sobreestimación de sus fuerzas. Por ahí pensaban que después de la victoria frente al PRO en la ciudad de Buenos Aires, haber levantado los controles de capital sin un pass-through a precios, tenerlo a Scott Bessent en Argentina diciendo lo que necesiten, estoy acá, cuando solo había viajado a Ucrania y está negociando los acuerdos tarifarios con todos los países del mundo, y el hombre se toma un avión y se viene a Argentina. Es un gesto
inaudito. Me parece que en todo ese contexto el gobierno empieza a cometer hace un par de meses atrás 2 errores que cambian la dinámica. Porque hasta ese momento veníamos con un gobierno con importante apoyo popular en las encuestas, que había bajado un poco con respecto a su mejor momento, que había sido enero, diciembre recientes, pero un gobierno con importante apoyo popular, un gobierno que se encaminaba a una muy importante victoria a nivel nacional en octubre y muy posiblemente una victoria en septiembre en la elección de provincia. Y ahí vienen los errores, que para mí hay 2 principales. Uno tiene que ver con económico, que no vamos a hablar, que tiene que ver con el desarme de las LEFI y cómo eso en los últimos 2 meses cambia la dinámica económica y la gente empieza a ver titulares, incertidumbre, y el propio ministro saliendo a decir que el nivel de actividad se está frenando y que eso iba a ocurrir hasta las elecciones. Y lo que para mí es el error más importante, no convertir en acuerdos electorales los acuerdos políticos que tenía. Entonces, básicamente romper esa convivencia que permitió transitar con bastante tranquilidad política esta primera etapa e ir a los gobernadores a desafiarlos en sus propias provincias. Claramente, ya lo sabemos todos, dentro del gobierno había 2 líneas. Había una línea que básicamente decía hay que competir donde se puede ganar y hay que acordar donde no se puede ganar. Hay una línea que decía hay que maximizar y conseguir el mejor resultado posible en octubre para que se tranquilicen los mercados, para mostrar solidez, para mostrar que la sociedad apoya el proceso de transformación. Y había otra línea que estaba con hay que ir por el poder territorial, hay que ir por la construcción de la marca en todas las provincias, hay que ir por un proyecto de expansión lo más posible, hay que ir por los ANSES locales, los PAMI locales, las viales locales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se impuso la segunda línea y eso empezó a cambiar la dinámica. Y como le decía, lo de Corrientes me parece que es un ejemplo muy claro de lo que pasó. En Corrientes era evidente, les prometo, si yo les muestro las encuestas de Corrientes, les cuento la descripción de la situación política de Corrientes, les cuento qué tenía para ganar uno y otro. Era obvio que tenía que haber un acuerdo ahí, que era un win-win para ambas partes. ¿Sí? En vez de terminar habiendo un acuerdo, se terminó habiendo un quiebre. El gobernador Valdés dijo, muchachos, yo no voy a apoyar a quien me viene a competir. Ayer Sáenz dijo en un reportaje, no cumplieron los acuerdos y además me ponen a alguien a insultarme durante todo el día. Vayan a revisar la campaña de Corrientes y pasamos a tener a un candidato que empieza a acusar al gobernador de hasta pedofilia, más o menos. ¿Sí? Entonces, hay algunos políticos que son muy pragmáticos y que se los puede acusar durante las campañas de barbaridades y que 24 horas después pegan un giro. Hay otros políticos que esas cosas no las toleran tan fácilmente. Pero además de disminuir el potencial electoral para octubre, lo que hizo es romper los acuerdos, romper el Congreso. La respuesta de los gobernadores fue, muchachos, no está cerrando en ningún lado, no cerró en Salta, no cerró en Jujuy, el único lugar que se había cerrado era Chaco. No cerró en Corrientes, que era obvio que había que cerrar, no va a cerrar en ningún lado. Vamos a mostrar el músculo. Los gobernadores fueron, cuando uno mira el Congreso parece algo simple, pero está todo atomizado, todo fragmentado, pero básicamente hay 3 grupos. Peronismo, kirchnerismo, oficialismo apoyado por el PRO y toda una amalgama en el medio que finalmente termina balanceando porque nadie tiene mayoría. Entonces, los gobernadores no pueden construir una mayoría propia, pero sin los gobernadores nadie tiene una mayoría. Bueno, los muchachos fueron, dijeron vamos a mostrar el músculo, vamos por las ATN. El kirchnerismo le dijo, sí, ¿nos quieren usar a nosotros para la ATN? Era el 0,3 del PBI, creo, las ATN. Dijeron, no, muchachos, ATN no, vamos all-in. Y metieron discapacidad, metieron jubilaciones, 2 puntos del PBI. Hace 2 meses que el gobierno perdió el control absoluto del Congreso, el Congreso lo cachetea todas las semanas al gobierno, eso genera incertidumbre en los mercados, cuando cualquiera de nosotros o cualquier persona que se dedique a invertir su dinero o dinero institucional ve que un Congreso empieza a perder todo el control del Congreso y ve que el sistema político está dispuesto a jugar con el superávit fiscal. Milei sale, responde, ataca, veta
los vetos generan daño popular. Las encuestas nuestras en agosto mostraron la mayor caída desde que Milei asumió. El índice de confianza del gobierno que hacemos con la Ditela, que asomó a mucha gente, en agosto cayó 16%, y eso fue antes de las acusaciones de corrupción. Entonces, y además, la respuesta del gobierno a los desafíos que el Congreso le pone generan también un doble impacto. Por un lado, esto que les acabo de decir, te hacen bajar la popularidad, porque te pone del lado insensible, porque los otros no son ningunos bobos. O sea, ¿con qué te tocan? Con jubilaciones, te tocan con salud pública, te tocan con educación pública, te tocan con discapacidad. Y además generan, de vuelta, incrementan las dudas en el mercado al ver que la popularidad del presidente cae y que se empiezan a abrir cuestionamientos. Ese para mí es la génesis del cambio de humor y del cambio de competitividad que el gobierno sufrió de los hace 3 meses atrás, 2-3 meses atrás, a lo que soy. En el medio, en un gobierno a la defensiva, le caen denuncias de corrupción, muy pocas claras, muy sospechosas, grabaciones ilegales, un año atrás, tiradas a una semana de la elección, denuncia de un abogado kirchnerista, un juez que no se caracterizaba nunca por ser rápido, que de repente es muy rápido, lo que quieras. Pero pasó algo además. Se vio algo para mí peor, acá hay periodistas, pero esta parte no me la pongan en on, se vio algo para mí peor que a un gobierno lo acusen de corrupción, que es un gobierno paralizado. Entonces te acusan de corrupción, pero después en el fondo lo que vemos es un gobierno que cuando lo acusan de corrupción no responde, no dice, no sabe qué hacer, no sabe cómo responder, se pelean entre ellos. Pasaron 72 horas para que haya una voz oficial que diga algo. Bueno, todo ese es el cuadro que llega a la elección del domingo y en donde el gobierno, en vez de terminar derrotado por 3, 4, 5 puntos que le planteaba un horizonte mucho más favorable para octubre por las características propias de la elección del domingo, termina siendo derrotado por 13 puntos. Para mí, hoy lo discutía con mi socio, con Fidanza, están todos los artículos, todas las cosas que todos los analistas están viendo o diciendo sobre la elección. Yo insisto con lo que dije el otro día en la tele, para mí el problema es principalmente político. Obviamente la situación económica es difícil, obviamente la situación económica donde más afecta es a la estructura poco productiva del Gran Buenos Aires, que es la que más sufre con un dólar atrasado, con importaciones, etcétera, etcétera. Pero la raíz de la derrota y la raíz del contexto actual que estamos viviendo y la raíz de que pasamos de tener un gobierno que hace 4 o 5 meses parecía que se llevaba todo puesto a uno que hoy hay mucha gente que se preocupa qué va a pasar, para mí es político. El desorden interno del gobierno es un problema político. Las denuncias de corrupción son un problema político. Los ataques a periodistas y pelearse con todo el mundo innecesariamente es un tema político. La incapacidad o la pérdida del control del Congreso es un tema político. La incapacidad o la decisión de no hacer acuerdos políticos electorales donde ya en gran medida estaban es una decisión política. Las muestras de no empatía o sensibilidad social, que es una de las principales críticas que la gente le hace en las encuestas al gobierno, no es un problema económico, es un problema político. Obviamente hay mucha gente que no la está pasando bien, pero el problema principal no es que la gente no la pase bien, sino la reacción del gobierno o la soberbia con que el gobierno responde frente a esas denuncias o a esas críticas. Así que, si el problema es político, la solución para mí tiene que empezar por la política. Para mí el presidente tiene que entender que no hay economía sin política. El propio presidente dijo varias veces, a mí la política no me gusta, atender gente. Recién me comentaban, bueno, parece que ahora van 2 días seguidos que se levanta 8:30 de la mañana y va de la Quinta Olivos a la Casa de Gobierno. Hay que juntarse con gente, hay que recibir gente, hay que negociar, hay que hablar, hay que liderar. No se puede terciarizar la política, aunque sea tu hermana, y después hay dudas sobre si la hermana lo hizo bien o lo hizo mal, esa terciarización. Entonces, para mí lo que tiene que empezar a pasar de ahora en más, como salida de lo que pasó el domingo,
que si ustedes me dicen, no me parece excesivamente grave cuando uno mira los números del domingo. O sea, no es un game over del gobierno el resultado del domingo. ¿Le fue peor de lo esperado? Sí. Es una elección muy única, nunca tuvimos antecedentes, 135 municipios. El 80% de los intendentes peronistas ganaron en sus municipios y el 70% de los intendentes del PRO y la Libertad Avanza ganaron en sus municipios. Una diferencia. Los intendentes peronistas controlan el 75% de la población de la provincia, los intendentes de la Libertad Avanza y el PRO controlan menos del 10%. ¿No? Entonces, está eso. Está la fragmentación del voto. Yo publiqué después, fíjese, en nuestra cuenta de Twitter de Poliarquía, un poco en respuesta al cuadro de Fede Aurelio que mostró Carlos el lunes, que para mí era un cuadro que no estaba bien. Pero ustedes, la elección, si lo analizan en bloques ideológicos, terminó 47-44. 47% votó por el peronismo-kirchnerismo, 44% es la suma de las fuerzas que venían votando sistemáticamente a lo que fue Juntos por el Cambio, Libertad Avanza, etcétera, etcétera. Ahora, hay 2,5 puntos que a Milei se lo robaron por no política, que son Unión y Libertad, Partido Libertario y Partido de la Libertad, creo. 3 partidos que no pueden sacar 1,5% de los votos que sacaron, si no era porque las boletas eran iguales y la gente entraba y las sacaba. Si nadie conocía ni los nombres de nadie, ¿no? Después debe haber alguna fracción que todavía no tuve tiempo de mirarlo, pero los prometo que lo voy a analizar, que siempre hay, pero hubo mala fiscalización, mucho territorio, hubo 6 puntos de voto blanco. Para algunos de ustedes no hay grandes fraudes en las elecciones argentinas, yo no soy de los que creo que hay grandes fraudes, pero si ustedes quieren ver un poco robo hormiga en las elecciones argentinas, miren los votos anulados y los votos blancos. Porque ahí es cuando se abre el sobre y cuando dice, blanco. Bueno, si la distribución de los votos blancos es rara, es porque ahí algún poquito hubo. Y después lo que hubo es que tenés 35 intendentes radicales que formaban parte de Juntos por el Cambio, que hoy no forman parte de lo que fue el acuerdo. Y eso formaron Somos. Y después tenés Hechos y después tenés Potencia, 2 desprendimientos del PRO. Bueno, todo eso suma 44% de los votos. Entonces, esto, si lo miran por bloques ideológicos, no fue muy distinto a lo que viene siendo. 47-44. ¿No? Como para decir, acá no es que... Es más, es de las peores elecciones históricas del peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? No es de las mejores elecciones. Del peronismo. No del kirchnerismo solo. ¿Sí? Cuando el peronismo, desde el 2005 hasta acá, de promedio, el peronismo en la provincia de Buenos Aires sacó el 60% de los votos. Es que muchas veces fue partido. Pero me van a decir que no es peronismo Sergio Massa. Bueno, entonces, cuando suman los votos que sacó Sergio Massa más los votos que sacó Cristina Kirchner en muchas de las elecciones, el promedio es casi 60%. Las 2 peores elecciones del peronismo en la provincia de Buenos Aires en los últimos 20 años son las últimas 2. La del 2023 y la del 2021. Esta es un poco mejor que la del 2023 y que la del 2021. Pero de vuelta, parte de la tendencia. La gente está enojada. Yo creo, insisto, obviamente la provincia de Buenos Aires no es el lugar donde la economía está mejor, en el interior del país a la gente le va mejor y apoya más al presidente, pero no me parece que lo de el domingo pasado es algo irremontable o que muestra que el gobierno está acabado o que no tiene el apoyo de la gente. Lo que sí creo es que el gobierno se tiene que adaptar a una nueva realidad. Gobernó durante 1 año y medio siendo un gobierno de apoyo mayoritario, y ahora va a tener que aceptar que va a gobernar el resto de su mandato, muy posiblemente siendo un gobierno sin apoyo mayoritario, como le ocurre a casi la totalidad de los presidentes en todos los países del mundo, donde las popularidades no son más altas. Y me parece que el desafío más importante que hay hacia adelante es si el presidente tiene la vocación y la capacidad de modificar esa dinámica. Obviamente le va a salir más caro en términos de negociación, va a tener que reconstruir acuerdos, pero no se puede pretender el gobierno seguir gobernando con un Congreso que lo cachetea todas las semanas. 68-7 terminan las votaciones. Y ahora el Congreso sigue con su agenda.
cambio en la regla del DNU, para que el presidente tenga mucho más limitaciones en cómo se ejecutan los DNU. No sé si lo leyeron, pero la idea es que el DNU vence a los 90 días y requiere doble aprobación de las dos cámaras. ¿Sí? Eso limita las cuestiones. Comisión Libra en la Cámara de Diputados, etcétera, 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 y el Congreso va a seguir pasando. Así que yo lo que creo es que el gobierno, y me parece que también lo interpretó así Milei, tiene que empezar a modificar su proceso de toma de decisiones internas, su organización interna, su liderazgo interno. Me parece que el presidente va a tener que canjear en cierto sentido superávit fiscal por gobernabilidad. No quiero decir que va a tener que entregar el superávit fiscal, pero va a tener que transaccionar con los gobernadores. El anuncio que acaban de hacer espero que vaya en la línea correcta, que es anunciar que se va a discutir el presupuesto y que se va a negociar el presupuesto. La oposición, el poder político en este país no le va a permitir al presidente gobernar un tercer año sin presupuesto. Entonces, el test en serio que se viene ahora es la discusión del presupuesto. Si el gobierno piensa que va a ser lo mismo que los 2 primeros años, que va a mandar el presupuesto que quiere y que si el Congreso no le gusta, no se aprueba y sigue gobernando con el presupuesto anterior, no va a pasar. El sistema político le va a ir a frenar el presupuesto y le va a ir a poner un presupuesto propio. Entonces, ahí es donde viene la prueba, ahí es donde viene la reconstrucción. Me parece que el domingo el sistema político se manejó bastante moderadamente, me parece que corrió frío por muchas espaldas de mucha gente. El propio Kicillof, bajo un cambio, no salió a incendiar nada. Los gobernadores de gran parte de las provincias tuitearon, este es un llamado para que el gobierno reflexione, pero está todo bien. El propio presidente el domingo estuvo autocrítico, bajó un cambio. Entonces me parece que la etapa del presidente de pantalones cortos se terminó, se tiene que poner los pantalones largos, tiene que sentarse, tiene que hacer política, tiene que ordenar su propio gobierno, tiene que ordenar las internas, tiene que reconocer que ya no tiene la mayoría del apoyo popular, que eso le va a limitar su poder y su capacidad de influencia sobre los otros actores. Por más que mejore su posición en el Congreso, va a tener un tercio para evitar que el Congreso le dé vuelta los vetos, pero no va a tener más que un tercio. Quiero ver cómo sigue la relación con el PRO después de esto, pero a lo mejor tiene mayoría o algún tipo de mayoría temporario para poder seguir teniendo decretos. Ahora, si la oposición le cambia los decretos ahora, antes del nuevo Congreso, eso también se le va a complicar. Así que con ese mecanismo en Argentina va a una parálisis. ¿Okay? Y el gobierno no le van a vetar, no le van a dar vuelta a los vetos. O sea, el Congreso sacará leyes y el gobierno la vetará, y el gobierno sacará decretos y el Congreso se los bajará. Es una parálisis, no va a ningún lado eso. Entonces, esa parálisis se tiene que romper con negociaciones. Y el gobierno tiene que reconstruir cosas que rompió en estos últimos 2 o 3 meses. Y me parece que si eso lo hace, bueno, Milei tendrá que aceptar que del otro lado hay actores que tienen poder, tienen influencia, controlan territorios, tienen necesidades, tienen pretensiones, y tendrá que negociar eso. Para mí la pregunta principal es si el presidente tiene la vocación y la capacidad de hacerlo. Si eso está, bueno, le irá un poco peor en las elecciones, sí, le va a ir peor. Yo hace unos meses atrás pensaba que este gobierno estaba en condiciones de sacar 43, 44% de los votos nacionales. En el momento que rompió con los gobernadores, ahí ya perdió por lo menos 4 puntos, porque en las provincias donde iba a sacar, si en Corrientes iba con Valdés, iban a sacar más del 50% de los votos. De hecho, entre los dos sacaron 65% de los votos. Bueno, ahora en Corrientes, en vez de sacar 55, va a sacar 30, con suerte. No sé, está esta chica Victoria Gallardo, Verónica Gallardo, no sé cómo se llama. No importa, va a sacar más. Ahora, en la mayoría de las provincias, en vez de sumar de 45, 50 puntos, como va a sumar en Entre Ríos, donde de acuerdo, como va a sumar en la Ciudad de Buenos Aires, como va a sumar en Chaco, como va a sumar en Mendoza, solo en 4, en el resto de las provincias, y sumará de a 30, de a 25, como viene sumando en Salta, en Santa Fe, etcétera, etcétera. Eso le quita ya 4 puntos nacionales. Hagan la cuenta, son 4 puntos nacionales menos. Bueno, pasamos de 43 a 39. Ahora, llega la elección de la provincia de Buenos Aires, se altera todo se embarra un poco más. Bueno, en vez de 39, si la cosa marcha más o menos normal y nada se rompe de acá a octubre, serán 36, 37. En cantidad de diputados no va a cambiar mucho, no va a cambiar la ecuación.
es más importante que el gobierno vuelva a mandar señales de que acá hay gobernabilidad, de acá hay un programa, de que acá hay que reconstruir algunas cosas, que si se va a la negación de lo que pasó, que pareciera que no es el caso, que el presidente salió a decir no vamos a ir por la negación, y modificarlo. Así que, insisto, creo que eso está. Me parece que la pelota está en manos del presidente. Si revierte estas situaciones, va a salir no tan bien parado como pudo haber salido, pero esos son los costos que tiene que pagar por 2 o 3 meses de constantes decisiones, a mi entender, equivocadas. Alejandro, muchísimas gracias.